Hebreos 5:11, el escritor viene explicando muchas cosas. De todo lo que le viene escribiendo, hay un tema especial que les va a compartir. Entonces dice, acerca de este tema, o de esto, tenemos mucho que decir porque es un tema importante y es difícil de explicarlo. Pero no porque es un tema muy importante, simplemente es difícil explicarlo, sino dice, por cuanto os habéis hecho tardos para huir. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos de percepción espiritual ejercitados en el discernimiento o la diferencia, la distinción del bien y del mal. Por lo tanto, y ahora los está animando, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la enseñanza o de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, sino volviendo a caer en las prácticas pecaminosas de antes, dejando esas cosas, dejando el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Yo quisiera que cada uno de nosotros ahora se haga una pregunta en su corazón, en su interior. Quizás usted ya se la respondió después que yo se la haga, pero no importa, hágasela igual. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros como hijos suyos? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para usted y para mí como hijos suyos? Piénselo. ¿Qué propósito tuvo Dios con usted cuando le salvó? ¿Cuál fue su propósito fundamental? Salvarle, darle la vida eterna, el perdón de los pecados, sí. Pero hay un propósito fundamental que Dios tuvo para usted y para mí. Y con ese pensamiento vamos a leer Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. ¿Cuál es el propósito fundamental que tuvo Dios y que tiene Dios para su vida y para la mía? Y sabemos que a los que aman a Dios, los que somos sus hijos, todas las cosas cooperan juntamente para bien. Todas las cosas que nos suceden en la vida cooperan y ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todavía no se dijo el propósito. Lo va a decir en el texto que sigue. Porque a los que antes conoció, a nosotros también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el Señor Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Descubrió cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito fundamental? Para que usted y yo seamos hechos a la imagen del Señor Jesucristo, para hacernos semejantes a Él. Ahora, ¿para qué Dios quiere que usted y yo seamos semejantes a su Hijo Jesucristo en este mundo? ¿Para qué lo querrá Dios el Padre? Bueno, vamos al Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 7, y vamos a leer hasta el versículo 14. Dice el Señor Jesucristo acá: si me conocieseis, a mí el Hijo, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tan
¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Otra vez obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo soy en el Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El Padre hace las obras en el Hijo para que sea conocido. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Felipe y a los demás. Le dice, las obras que yo hago son las obras que el Padre está haciendo en mí para ser conocido. Y tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Y qué autoexamen nos tenemos que hacer ustedes y yo? ¿Cuánto tiempo hace que somos hijos de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que usted, hermano, conoce al Señor? ¿Y no nos caberá a nosotros la misma respuesta del Señor? ¿Tanto tiempo hace que me conoces y todavía no has visto al Padre? Ahora decíamos, ¿para qué el Padre producía las obras en Jesucristo? ¿Para qué? Para que el Padre sea conocido. ¿Sí? Lo dice la Escritura. Para que el Padre sea conocido. Y acá la promesa es para usted y para mí. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, cualquier cosa que pidamos al Padre en su nombre, Él la hará. Pero para mi satisfacción, para que yo tenga una mejora económica, ¿para eso? No. Para que el Padre sea glorificado y sea conocido. Porque Dios quiere formar en usted y en mí a la persona del Señor Jesucristo, es su propósito, lo hemos leído, para que el Padre sea conocido. Qué consuelo, ¿no? A veces nos sentimos tan impotentes en comunicar el mensaje a otros, tan faltos, ¿no? ¿Quién va a hacer la obra? La va a hacer Dios, ni más ni menos que la va a hacer Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Él hará las obras para que el Padre sea conocido y sea glorificado. Ahora, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 13. Entonces dice allá el versículo 11, podemos leer, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se da cuenta, hermano, que esto tiene relación con lo que leímos en Romanos 8? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para su vida? Hacernos semejantes al Hijo de Dios, para que el mundo conozca al Padre. Y para eso, Dios ha dado dones en la iglesia, que son los pastores, que son los maestros, que nos edifican, que nos hacen alcanzar esa estatura espiritual que usted y yo debemos alcanzar. Llegar hasta la perfección, llegar a la medida de la estatura de un varón perfecto, semejante al Señor Jesucristo. Y para eso, para llegar a esa medida espiritual, a la perfección, hace falta alcanzar la madurez. Pero no llegar, sino ir en pos de la madurez espiritual. Bueno, quizás tenemos que decir algo acerca de la inmadurez. ¿Qué es inmadurez en nuestra vida? ¿Cómo yo me doy cuenta si soy maduro o si soy inmaduro? ¿Cuáles son los sentimientos que puede haber en mí o los síntomas para darme cuenta si yo soy un hijo de Dios maduro o estoy en el camino hacia la madurez o soy inmaduro? 1 Samuel 10, versículo 7, allí está Saúl y ya ha sido investido por rey sobre Israel. Y fíjense lo que dice allá. Pero acá dice el versículo 6, le dice Samuel a Saúl, entonces, después que estas cosas te hayan sucedido, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano.
Ahí termina el texto. ¿Cómo sigue? Porque Dios está contigo. Pequeña diferencia, ¿no es cierto? Porque Dios está contigo. Así que uno de los síntomas de mi madurez es cuando hay entusiasmo y nada más. Pero yo no revisé todavía si Dios está conmigo. Hay entusiasmo, que es bueno y es hermoso, pero hay un gran detalle importante: si Dios está conmigo. Capítulo 13 del mismo libro, versículo 6. Y eso es lo que no guardó Saúl. Ese fue su problema. Porque luego aquí dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, los estaban rodeando los enemigos, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, volvieron para atrás. Era una situación muy difícil. Y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, como el profeta le había dicho. Esperá que yo voy a ir a los 7 días. No hagas nada antes. No hagas nada. Espérame a mí 7 días. No hagas nada antes. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Samuel dice: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, como el reino de David. Fíjense lo que perdió Saúl, porque siguió simplemente sin saber que Dios no estaba con él. ¿Qué es madurez? Si activismo no significa madurez, ¿será que debemos estar reposados, tranquilos? La persona que es reposada, tranquila, ¿es la persona madura? Bueno, dice el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré con linterna Jerusalén y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Dios ni hará bien ni hará mal. Son como nosotros, que tantas veces nos conformamos con asistir a la congregación. Total, Dios ni hará bien ni hará mal. Pero también no solamente yo me doy cuenta si soy inmaduro cuando hay nada más que entusiasmo, sin haber perseverancia, sin haber búsqueda de la voluntad de Dios. No solamente yo me doy cuenta que soy inmaduro cuando soy una persona inactiva, cuando no hago nada para Dios, cuando espero que los demás hagan. No solamente eso demuestra que soy maduro, sino también cuando quiero ser independiente. En muchos de nosotros quizás veríamos, bueno, aquella persona se vale por sí sola. Es una persona madura. A veces saben que no es tan así. A veces la persona, el hermano que trabaja solo por una excusa, porque no quiere trabajar con los demás, porque no está dispuesto a soportarnos unos a otros. Y qué terrible que es, ¿no? Querer enfrentar las dificultades de la obra del Señor solos. Es una locura. Querer hacer algo para Dios solo es una locura. Recordamos aquel pasaje tan memorable cuando el pueblo de Israel está frente a Jericó. Josué no fue solo frente a Jericó, fue con todo el pueblo. Y todo el pueblo gritó unánime. Y cuando todo el pueblo de Dios gritó unánime, ¿qué pasó? El muro se derrumbó. Dios escuchó y el muro se derrumbó. Entonces, quizá usted puede hacer una lista más completa, seguro. El tiempo tampoco da para mucho más. Pero ¿habrá alguno de estos síntomas en mi vida? En la mía los hay, no sé en la suya. Pero sin duda, qué bueno sería que nos revisemos y digamos: Señor, quizás soy inmaduro en tantas cosas. Ahora, ¿cómo se adquiere la madurez cristiana? ¿Cómo adquirimos madurez? Porque acá leíamos en el texto, que volvemos a abrir en el libro de Hebreos, capítulo 5, que dice el escritor que tenía necesidad de hacer algo con estos hebreos.
que eran tardos para oír, pero no tardos para escuchar la palabra, ellos ya la habían escuchado. Entonces, será cuestión de tener información bíblica, será cuestión de conocer la palabra de Dios, tener madurez. ¿Será así? Bueno, yo pienso que no es así, porque estos cristianos, estos hermanos, tenían mucha información, ya se les había dado información, la tenían. Conocían muchas cosas de la palabra de Dios como usted conoce y como yo conozco. Y como usted sin duda conoce más que yo. Tenía mucha información. No era problema de información bíblica. Era problema de práctica. Era problema de ejercicio cotidiano, de las cosas que habían escuchado. Hay un ejemplo en la antigüedad de un profeta, de un hombre que se llamó Elí, un sacerdote. Y este hombre viejo, lleno de años, estaba allí en el templo y vino una mujer a orar. Se llamaba Ana la mujer. Y vino a orar al templo. Y esta mujer está muy conflictuada por su necesidad. Y está orando. ¿Y qué le pasó a Elí? La confundió. Pensó que estaba ebria. Qué locura, ¿no? El hombre de Dios no supo discernir el estado espiritual de esta mujer y pensó que estaba ebria. Y Elí tenía información bíblica, ¿no? Era un hombre ya entrado en años. Entonces no es la información bíblica la que me va a hacer maduro. No es el paso del tiempo de los años que me van a hacer maduro. A veces pensamos que hace falta tener muchos años en la vida para ser maduro. Elí no fue un hombre maduro, no supo discernir. Todos sabemos que hay hermanos jóvenes en Cristo que actúan con mucha madurez, con más madurez que la mía. Entonces, la cuestión no es el tiempo físico. Entonces, ¿cómo se adquiere madurez? Bueno, la palabra de Dios lo enseña. Gracias a Dios que es así. El texto acá dice, el versículo 14, ¿qué es madurez? Primero vamos a procurar definir qué es madurez. Dice acá, capítulo 5, versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, las percepciones espirituales, ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es ser maduro entonces? El texto lo está diciendo. Saber discernir el bien y el mal, pero sobre todas las cosas, cuando no parecen ser bien y ser mal. Ahí está el punto. Saber discernir el bien y el mal, pero cuando sobre todas las cosas no parecen ni bien ni mal. El maduro sabe discernir. Es importante entonces tener madurez, ¿no es cierto, hermano? ¿Qué le parece? Yo la necesito todos los días. Por eso me doy cuenta que soy inmaduro. Porque muchas veces me cuesta discernir, pero en las cosas en donde no están muy claras, en donde no se sabe bien si está bien o está mal. Ahora, ¿qué sucederá con aquel hermano o aquel hijo de Dios que no quiere madurar? Que dice, yo me quedo en mi estado espiritual actual. ¿Qué va a suceder con ese hermano? Bueno, lo dice el texto. No va a quedar estancado en su crecimiento. No va a quedar estancado. Porque muchos de nosotros pensamos, bueno, yo ya conozco la Biblia, conozco varios pasajes de la Biblia, he vivido cierto tipo de cosas, está bien, hasta aquí ya está. El hermano que piensa así no va a quedar en ese nivel. Lo dice la palabra de Dios. Va a retroceder. Va a llegar a ser un niño espiritual. Es decir, no quedará estancado solamente. Vamos a ser niños espirituales. Y hermanos, ¿qué es un niño? Un niño es algo muy hermoso, muy lindo, pero tiene cosas que nos pueden enseñar. Un niño es inseguro. Un niño es inseguro, ¿no es cierto? Necesita del padre muchas veces. Este tiempo que estábamos en la costa, me acordaba una de las veces que fuimos a pescar al muelle, había un hombre ahí que estaba con su hijo. Y el nene tendría 7 años, 6 años, 7 años. En el muelle, creo que todos han ido, quizás los que no fueron, llevan, en el que nosotros vamos, es un muelle de madera que tiene tablas puestas una al lado de la otra. Y ese muelle está asentado sobre columnas de hormigón y de madera. Arriba tiene vigas y luego vienen las tablas. Las tablas que apoyan en la viga están una al lado de la otra y están separadas entre sí.
A uno quizás le puede entrar la mano, ¿no? Quizás un poco más. Pero entonces eso es señal de que si usted va caminando por el muelle y el mar está crecido y hay un poco de oleaje fuerte, usted ve las olas pasar por abajo. Y hasta a veces quizás lo pueden llegar a salpicar un poco. Y estaba este hombre con este nene, y el nene estaba aterrado. Estaba aterrado. Miraba para abajo y estaba aterrado. No puedo así, ¿no? Decía, no puedo, ¿no? Era increíble. Y yo digo, el padre lo tenía de la mano, ¿no? Y mientras tanto le hablaba. Pero no pasa nada. Dijo, camina tranquilo, estás tomado de mi mano. Y le hablaba. Y así era como el chico a duras penas caminaba. Pero son inseguros los chicos, son inseguros. ¿Y cuántas veces, si no queremos ser maduros, vamos a ser como los niños, inseguros? ¿Y cuántas veces, hermanos? Yo el primero en la fila, no piensen que yo estoy hablándoles. ¿Cuántas veces hay inseguridades en nuestra vida que nos hacen ver a las claras que somos niños? Quizás está nuestro Padre, ¿no? Llevándonos de la mano. ¿Quién es nuestro Padre? Es Dios. Y nos está hablando, y nosotros estamos así, ¿no? Inseguridad. El niño es inseguro. El niño busca hacer siempre lo que le agrada. Los chicos quieren jugar todo el día, sin tener ninguna responsabilidad. Hay que esforzarlos para que hagan algo. Quien no quiere alcanzar la madurez va a querer hacer siempre lo que le agrada, va a querer hacer siempre lo que le gusta, va a asistir a las reuniones que más le agrada, va a ir a los campamentos, a las reuniones especiales, pero pocas veces va a venir al estudio bíblico, porque quizás son pesados y más si hablo yo, ¿no? Pocas veces. Claro, se ha vuelto un niño, nos hemos vuelto niños. Y el niño no toma responsabilidades, ¿no? Al niño no se le puede dar ninguna responsabilidad, porque es niño. Entonces, un niño espiritual que no es maduro probablemente no le hable a los demás de Cristo, porque no va a haber la necesidad. Difícilmente reparta literatura. Va a decir, no, ¿para qué vamos a repartir folletos acá? Igual no. Difícilmente visite a los hermanos y vea la necesidad. Es decir, no hará cosas de responsabilidad, porque es un niño. Quien se niegue a la madurez espiritual se va a volver un niño. ¿Qué más hacen los niños? Se alimentan siempre de lo que les agrada. Comen siempre lo que les gusta, ¿no es cierto? O quieren siempre comer lo que les gusta. A veces creo que yo ya soy un niño también. Pero es verdad, ¿no? Los chicos comen siempre lo que les gusta, ¿no? Le preguntan a los que son padres. Pero dejan de lado alimentos que son nutritivos, que son importantes, que tienen que comer, que son nutritivos para ellos. ¿Y quiénes son estos? Y bueno, son los hermanos, somos aquellos niños que siempre leemos los salmos. Sí, tenemos nuestro salmo preferido. Ahí está mi salmo. O tenemos nuestro pasaje favorito, ese pasaje favorito que tenemos en la Biblia. O tenemos nuestro devocionario. Siempre lo que nos gusta. Los devocionarios, yo tengo uno y lo leo, les anticipo que lo leo, pero no debe ser la comida principal el devocionario. Yo no tengo que despertarme o irme a dormir, por ejemplo, no sé cuando usted tenga la meditación, leyendo el devocionario. No puede ser. Si no, va a ser un niño. Usted siempre va a estar buscando lo que le gusta. Su salmo, su pasaje preferido, y va a dejar de lado todo aquel alimento nutritivo que está en la palabra de Dios. Y que lo va a hacer maduro, un hombre fuerte. Que yo quiero alcanzar, hermanos, y que no tengo. Que quiero alcanzar. ¿El niño qué más hace? Y bueno, el niño cuando recibe un regalo, ¿qué hace? Los que tienen chicos. ¿Qué hace cuando el chico recibe un regalo? Y, ¿no? Entusiasmado, lo abre, lo recibe y se lo muestra, lo esconde. ¿Qué hace? ¿Lo esconde o se lo muestra a todo el mundo? ¿No es cierto? Se lo muestra entusiasmado a todo el mundo. Porque recibió un regalo, está contento. Y a veces, hermanos, nosotros cuando somos niños actuamos de la misma manera. Dios nos revela algo en su palabra, nos da un texto, una palabra de consuelo, de aliento, una enseñanza en las cosas de Dios y enseguida lo queremos compartir. ¿Eso está mal? No, no está mal. Debemos compartir todo lo que Dios nos da como regalo suyo. Pero hay tiempo, hay situaciones determinadas para entregar las cosas que Dios nos dio. El hombre maduro lo va a hacer en el tiempo de Dios. El apóstol Pablo tuvo revelaciones extraordinarias en la presencia de Dios. Ustedes recuerdan, ¿no? El apóstol Pablo dice la palabra de Dios que fue llevado aún hasta el tercer cielo. Y cuando recibió estas revelaciones de Dios, él no se presentó a los hermanos y dijo, miren hermanos, yo tuve tales revelaciones.
y Dios me dijo estas cosas tan tremendas, y mostró su orgullo espiritual. No lo hizo así. San Pablo esperó 14 años. Si hubiera sido yo, hubiera venido acá, ¿no? Y hubiera dicho enseguida, ¿no? A todos los hermanos: miren, hermano, anoche tuve una experiencia fabulosa, extraordinaria. Pablo esperó 14 años. Y allí les comento, era un hombre humilde, que supo entender cuál era el momento en el cual él debía compartir eso de Dios. No sea cosa que los hermanos se ofendan, no sea cosa que los hermanos puedan ver en él alguna raíz de orgullo. Ojalá el Señor nos ayude en esto, a ser sabios, compartir las cosas, sí, compartirlas porque hay que compartirlas, eso da gloria a Dios, pero compartirlas en el tiempo cuando Él lo diga. Eso es señal, sin duda, de madurez. Pero ¿qué más hace el niño? No solamente cuando recibe un regalo lo muestra a todos, no contento y qué sé yo, y se lo muestra quizás al chico que no tiene nada, ¿no? Y va y le muestra, y el chico que no tiene nada, ¿no? Dice, yo no tengo nada, ¿no? Pero bueno, el chico eso no lo ve, lo hace igual. Pero ¿qué más hace el chico? Ignora los peligros, ¿no es cierto? Los chicos ignoran los peligros. Y quien no quiera ser maduro va a ignorar los peligros. Vamos a ignorar los peligros. ¿Y cuáles? Son muchos los peligros que como hijos de Dios tenemos, pero quizás, ¿no?, uno de los que podemos mencionar hoy es nuestro adversario, el diablo. Nuestro adversario, el diablo. Quien sea niño en Cristo, quien no haya madurado, va a ignorar al diablo. Sin embargo, el texto dice que el maduro, aquella persona que es maduro por el uso, por el conflicto que tiene en su vida todos los días, de si esto está bien o esto está mal, por ese conflicto que tiene, va a saber diferenciar el bien y el mal. Va a saber decir, esto viene del diablo o esto viene de Dios. Va a saber diferenciarlo. El que es niño no lo sabe. El niño no sabe las cosas que son peligrosas. Los que han tenido bebés saben, ¿no?, el tema de los enchufes, ¿no es cierto? El chico va y mete ahí en el enchufe cualquier cosa, ¿no? Porque no sabe, no tiene idea que por allí viene electricidad que lo puede matar. En este tiempo también, andando por allá por la playa, les cuento otra anécdota ya que han contado algunas. Allí donde vamos nosotros hay abundancia de perros. Hay perros por todos lados, ¿no? Abundan los perros. Y se crían y se multiplican entre sí, y son perros salvajes. Y mientras un día íbamos a la playa, ¿no?, había allí uno de estos perros, y una señora venía con su nene, ¿no?, con su nene. Y el nene fue a tocar al perro directamente, sin que nadie le diga nada. Y la madre estaba desesperada, estaba aconsejando que no toque al animal. Es decir, no vio el peligro. El niño no vio el peligro, vio el perro, fue y lo tocó, claro. No pasó nada, ¿no?, gracias a Dios. Pero los chicos ignoran el peligro. Y los inmaduros, hermanos, ignoramos los peligros. Si nos negamos a ser maduros, vamos a ser niños y vamos a ignorar los peligros. El primer peligro, o quizás uno de los primeros, nuestro adversario. El diablo. 2 Corintios 11:3, fíjense qué dice. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos o vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente, cuando tentó a Eva, no era como usted la conoce hoy ni como yo la conozco hoy, sino que hubiera hecho Eva. ¿Qué le parece que hubiera hecho Eva? Hubiera salido corriendo, ¿no es cierto? No demostró lo que realmente era. Por eso el diablo es astuto. ¿Por qué el diablo es astuto, hermano? Porque él es mentiroso. Y para ocultar su mentira, va a actuar con astucia. El creyente no debe ser astuto. El creyente debe ser prudente, que es distinto. El creyente debe ser prudente y sencillo como paloma, no astuto. La astucia es del diablo, es del enemigo, porque está ocultando la mentira. Por eso es astuto. Y quien sea niño en Cristo va a ignorar al adversario. Lo va a ignorar y va a ignorar los peligros, como estos corintios lo ignoraron y fueron engañados. Y el diablo entonces nos va a engañar con su ropaje hermoso.
El diablo nunca viene como realmente es. Siempre viene con un ropaje hermoso. Este texto, este capítulo, luego, entre las cosas que dice el versículo 14 acá, y no es maravilla porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Se disfraza. Va a venir hermoso, hermano. ¿Y cuánto nos cuesta esto, no es cierto? Discernir estas cosas a los que somos inmaduros. Pero al que es maduro va a tener el discernimiento espiritual para saber discernir. Y ya entonces terminando, hermano, ¿cuáles pueden ser los impedimentos para que usted y yo alcancemos la madurez? Porque ya nos dimos cuenta que hace falta tener madurez, ¿no es cierto? Tenemos que tener madurez cristiana. Pero ¿cuáles son los impedimentos para alcanzar la madurez? Primero, no conocer que soy inmaduro. No darme cuenta que hay muchas cosas que yo ignoro. Es decir, ser sabio en mi propia opinión, diría alguno, poniéndole Biblia. Es decir, no reconocer que soy un inmaduro. Eso va a ser un impedimento para alcanzar la madurez. Por eso dice Santiago, cuando estamos en tribulaciones y en pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Pedir la sabiduría de Dios para saber discernir. Después, otro de los impedimentos, no estar dispuesto en el día que yo vivo a invertir tiempo en conocer la palabra de Dios. Si yo no estoy dispuesto a poner horas de reloj en leer la Biblia, va a ser un impedimento para que sea maduro. Efesios 5, 15, 17, dice así. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando o redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Usted y yo tenemos que pagar un precio. Redimir el tiempo es pagar un precio. Dejar cosas que yo quiero, que yo aprecio. Dejar ese tiempo que yo ocupo en esas cosas. Pagar ese precio, redimir el tiempo. Eso va a ser un impedimento para que usted y yo alcance la madurez. Si usted no está dispuesto a hacer esto, usted va a retroceder en su vida espiritual. Y va a ser un niño. ¿Qué más? Entonces, reconocer primero que soy un inmaduro, necesito conocer a Dios. Después, estar dispuesto a invertir tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Cuál es otra cosa que me va a impedir ser maduro? No poner en práctica la palabra de Dios. No ponerla en práctica. Ser un hacedor de la palabra de Dios, no ser un hacedor. Por eso dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo termina? Alguno recuerda que sigue después engañándoos a vosotros mismos. El daño me lo hago yo y me voy engañado. Yo me engaño a mí mismo porque creo que soy una persona madura por las cosas que he oído de la palabra de Dios, pero después no la voy a poner en práctica. Entonces me engañé. Entonces, impedimentos, no poner en práctica la palabra de Dios. Y no estar dispuesto a dejar cosas, como decíamos, cosas para alcanzar esta madurez. Y con esto ya terminamos. ¿Y qué cosas tenemos que dejar, hermanos? Y bueno, Hebreos 12 dice, ¿no?, que estamos en una carrera, puestos los ojos en el Señor Jesucristo, y para eso nos tenemos que despojar del peso y del pecado, las cosas pecaminosas, las prácticas pecaminosas, las cosas que son pecado delante de Dios, que usted, hermano, sabe y que yo sé que estamos practicando. Esas cosas hay que dejarlas, hay que procurar dejarlas, si no, no hemos de alcanzar nunca la madurez espiritual. ¿Y qué más? ¿Y los pesos? ¿Qué son los pesos? No es pecado, pero son cosas que nos pesan en nuestra carrera, en la carrera hacia la madurez. Pueden ser los afanes, las preocupaciones de la vida. ¿Cuántas cosas nos afanan y nos preocupan? Y esas cosas son impedimentos para alcanzar la madurez espiritual. Por eso quizás hoy tengamos, ustedes o yo el primero, tener en cuenta estas cosas y decir, Señor, quiero alcanzar la madurez espiritual, porque no es un imposible. Si Dios lo dejó acá en su palabra es porque usted y yo lo podemos alcanzar. Es decir, no es imposible. En Dios, ¿no es cierto? En Dios. Y quizás muchos de nosotros tengamos que quitar la mirada de las cosas de atrás y ponerla en las cosas que están delante. El pecado que nos asedia, dejarlo atrás. Las cosas que son esos pesos que tenemos, que es aquella mirada atrás que dijo el Señor, aquel que pone su mano en el arado y está mirando atrás,
no puede seguir en el camino de Dios. Quizás usted tenga cosas que arrancar de su pasado que están todavía allí y tenga que olvidar afanes, preocupaciones, pesos que están en su vida y no le dejan alcanzar la madurez. Y yo tengo los míos. Quizás este sea el tiempo de arrancar cosas y poder de veras alcanzar esa madurez espiritual. Y terminamos entonces con la lectura de Proverbios 2:10 y terminamos. Dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, el alimento sólido que estábamos diciendo antes, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Oramos a Dios. Señor, te alabamos por tu palabra, Padre. Quisiéramos, Señor, que tú nos perdones por no alcanzar esa estatura espiritual que tú esperas de cada uno de nosotros. Señor, de mí el primero. Ayúdanos de veras a tener esta disposición de dejar las cosas de niño y proponernos, Señor, a la madurez espiritual. Tú nos conoces a cada uno en lo personal y no quisiéramos, Señor, que tú nos digas, como le dijiste a Felipe en aquella oportunidad: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. Señor, quisiéramos de veras tener ese conocimiento de tu persona para ser maduros espiritualmente y de esa manera, Señor, poder mostrar al mundo el Evangelio de Jesucristo, poder mostrarte a ti como hombres maduros en Cristo. Ayúdanos, Señor. Pedimos estas cosas agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo.